Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. En este caso, como les habíamos comentado, en diciembre vamos a hacer unos videos no académicos y en este específicamente vamos a hacer un video de un Q&A donde les pedí a ustedes a través de mis redes que me hicieran las preguntas que quisieran y las vamos a responder. Hicieron preguntas de todo, incluso muchas personas dejaron mensajes únicamente de agradecimiento, entonces pues muchísimas gracias a todas esas personas y dividimos el video en varias secciones. Así que si están interesados solo en alguna de esas secciones, ahí en el YouTube pues la van a poder adelantar a la sección que ustedes deseen ver. Una primera sección va a ser de preguntas exclusivamente personales, la segunda va a ser de cómo me ha ido en la residencia y cómo prepararse para la residencia, la tercera va a ser acerca de métodos de estudio y de la carrera de medicina como tal, y una última sesión en donde vamos a hablar acerca de MediLearners y de YouTube, ya que dejaron pues varias preguntas como tal relacionadas con eso. Acá atrás tengo a Alejo ayudándome, grabando, me va a ayudar a editar los videos y Alejo va a ser pues quien me haga las preguntas y las iremos respondiendo paso a paso. Así que no siendo más, comencemos. Entonces, ¿cuáles son tus hobbies en el tiempo libre, Andrés? Bueno, creo que un hobby que tengo que es un poco ñoño, podríamos decirlo de alguna manera, es enseñar. En verdad, educar para mí es algo impresionante y que me encanta más allá de la medicina y me encanta aplicarlo, pues digamos, como en todo lo que hago. Precisamente por eso creo que disfruto tanto hacer videos de YouTube, grabar los diplomados, a pesar de estar cursando como tal la residencia. Ya fuera, digamos, de este hobby un poco ñoño, las cosas que más me gustan realmente creería yo que son el fútbol, verlo, jugar FIFA, ver toda la cantidad de partidos que pueda. Ahorita que estamos en el Mundial he tratado de ver todo lo que puedo, pues que me ha permitido la residencia y salir con mis amigos a lo que sea. Puede ser a, como dicen por ahí, a pelar papas. Yo estoy firme y me encanta salir con mis amigos a hacer lo que sea para distraerme. De hecho, creo que es como sano salir. Yo si paso más de 15 días sin salir a verme con mi familia o con algunos amigos, me empiezo como a enloquecer un poquito. Entonces creería yo que esos serían como los principales. ¿Alguna vez pasaste por momentos difíciles en la carrera? Y si es así, ¿nos aconsejarías cómo evitarlos y cómo superarlos? Eh, Creo que gracias a Dios no tuve como algo que le pasa a muchas personas que yo he visto y es que entran como en crisis de que no quieren estudiar medicina, de que sienten que no están como en lo que es de ellos, por decirlo de alguna manera. Menos mal eso nunca me pasó, me gustó muchísimo pues digamos toda la carrera y realmente la disfruté toda. Entonces no tuve como tal uno de esos episodios, pero sí tuve muchos amigos que pues cursaron con algunos de estos problemas, con algunos de estos sentimientos y creo yo que casi todos esos sentimientos nacen principalmente de la frustración. Mucha gente en medicina se frustra porque no logra los resultados académicos que quiere, porque no logra ciertas cosas, por ejemplo ahorita que ya estamos graduados porque no logran pasar a la residencia. Y creo yo que parte o el principal consejo que podría dar para no llegar a ese evento como tal de ya estar en crisis es tratar de evitar esa frustración, entender que es un proceso normal y hace parte de la historia natural, por decirlo de alguna manera, de estudiar medicina, tirarse un parcial, no lograr las cosas que uno quiere, que las cosas no salgan tan rápido como uno quiere y saber que las cosas simplemente van a ser así. Y para eso también creo que es vital no compararse, entender que la competencia es con uno mismo, no con las otras personas, porque siempre va a haber alguien mejor que uno. Entonces creería yo que eso sería como lo principal que les podría aconsejar. ¿Qué meta tienes a largo plazo, en unos 10 años? ¿Algún proyecto a futuro? Pues creo yo que tengo como las metas se partirían en dos, personales y académicas, por decirlo de alguna manera, o profesionales. Personalmente, lo que más me importa a mí son precisamente las primeras que mencioné, como esas metas de la vida personal de uno. En 10 años me encantaría, ojalá, tener una familia que esté bien conformada y pues tratar de hacer y dedicar todo lo que hago pues precisamente a ellos. Eso es un poco difícil, sobre todo con la situación actual, pero pues vamos a ver qué pasa en ese escenario. Ya en la parte más profesional y en la parte más académica, mi sueño realmente en estos momentos es, en términos de mi carrera, es ser profe de piso, o sea, tratar de lograr de tener un puesto en un hospital universitario donde tenga residentes, internos, estudiantes a mi cargo, como todos los niveles del conocimiento, y tratar de enseñarles lo que más pueda. Y en esa misma línea tratar de, pues obviamente, seguir con esto que es MediLearners y tratar de tener la mayor cantidad de diplomados posibles, hacer clases, viajar dando clases, dando charlas, ese sería como mi sueño también en términos como profesionales. ¿Por qué medicina interna? ¿Cómo te diste cuenta que era lo que querías?
Bueno, esa pregunta la agrupamos porque muchísimas personas hicieron preguntas relacionadas a cómo darse cuenta que medicina interna es lo tuyo, cómo darse cuenta cuál es mi especialidad. Entonces traté de agruparlas todas como digamos como en esta pregunta. Creo yo que pues mi pregrado, que es el de la Universidad del Rosario, es muy enfocado a clínicas. Realmente en todo lo que es los primeros semestres vemos muy poco de lo que sería algo quirúrgico y eso quizá me haya sesgado un poco. Pero ya en séptimo, que es el semestre en el cual nosotros empezamos clínicas, donde vemos la mitad medicina interna y la mitad cirugía, me di cuenta que medicina interna me encantaba, estar al día con los últimos artículos, hacer revistas académicas de horas, analizar los pacientes en todo lo que tienen ellos, no solo en la patología específica por la cual están consultando y por la cual están hospitalizados, hizo que me enamorara realmente de eso y que de ahí en adelante todas las demás rotaciones que tuve, si bien algunas me gustaron, otras no tanto, ninguna llegó al punto de todo lo que me gustó como tal medicina interna. Entonces creo yo que siguiendo con la siguiente pregunta o con lo que muchos me preguntaron de cómo darse cuenta de cuándo o de cuál es mi especialidad, creería yo que es precisamente cuando tengan ese sentimiento que yo encontré en medicina interna, donde ustedes digan, esto es lo que me gusta, si me toca sacrificar toda una residencia y todo lo que implica hacer una residencia por lograr ser esta especialidad, yo creo que ese es el momento en donde uno dice, definitivamente esto es a lo que me quiero dedicar, y ahí es donde uno como que llegaría como tal a esa definición. ¿Te quieres dedicar a alguna subespecialidad? Eh, Creería que no, digamos que pues obviamente me falta ver algunas, pero tuve la fortuna en el pregrado, en el Rosario nos dan como mucho tiempo de rotaciones selectivas, pude rotar en creo que casi todas las supras de medicina interna, por lo menos desde la visión de un estudiante o de un interno, y nada me gusta más que la medicina interna en su totalidad. Precisamente por eso ahorita cuando hablábamos de cuál es mi meta realmente es ser profe de piso de medicina interna. Si por alguna razón decidiera hacer algún posgrado, yo creería que sería infectología. Es creo que lo que más me gusta, muy probablemente porque sigue siendo muy amplio como lo es la medicina interna, mientras que siento que los otros ya se enfocan mucho en algo. Pero de momento y mis planes, creo que 99% seguro es que no voy a hacer ninguna supraespecialidad. ¿Qué dicen tus compañeros y profesores sobre la fama que ha venido teniendo con todo este tema de YouTube? Pues fue algo que al inicio me asustaba mucho, sobre todo en la residencia, porque no sé, creo que es como un arma de doble filo y yo antes de entrar a la residencia siempre lo pensaba así, porque usualmente cuando hay un profe que no sabe mucho, por ejemplo, de lo que es el canal o nunca ha visto lo que yo hago en el canal, y le dicen, no, él es el youtuber, porque pues así me presentan en casi todas las rotaciones, él es el residente que es el youtuber. Pues muchas veces pueden pensar lo que no es algo como académico o que lo que hago no es literalmente dedicarme a dar clases y tratar de enseñar medicina interna, sino que no sé, de pronto piensan que estoy haciendo bailes de TikTok o cosas por el estilo, y eso creo que lo pueden ver, como les digo, como un arma de doble filo. Hay gente que puede valorar mucho eso, o hay gente que puede pensar que eso quizá es perder tiempo en la residencia o no enfocarse en lo que uno tendría que hacer en la residencia. Pero menos mal, creo que tuve la fortuna de caer en un programa de residencia que es el de la Javeriana, donde valoran mucho el perfil docente del residente y realmente creo que no me he encontrado con ningún profesor o con ningún compañero que no valore o que no le dé cierto grado de valor a lo que hago. De hecho, antes suelen felicitarme, de hecho, antes suelen como mostrar que es bueno lo que estoy haciendo y que siga adelante como tal con ese proyecto. Entonces, pues digamos que tuve esa fortuna, pero sí tenía bastante miedo al inicio de lo que fueran a decir como respecto a como esta parte, digamos, adicional de mi vida, parte de la residencia. ¿Planeas irte a otros países después de acabar la residencia? Y si no es así, ¿por qué quedarse en Colombia? Bueno, creo que es una duda que todos tenemos en algún momento, de hecho antes de empezar la residencia, de si me quedo acá, me voy, puede que en otros sitios sea incluso más fácil pasar a residencia de lo que es en Colombia. Pero honestamente nunca tuve como esa sensación, solo hubo como 2 meses en mi vida que entré en crisis durante la pandemia, que dije, no, creo que quiero irme, pero el resto, durante toda mi carrera y ahorita sigo, digamos, como 100% firme en que mi idea y mi plan es quedarme acá en Colombia y hacer todo lo que yo pueda hacer acá en Colombia en términos de mi vida profesional y también de mi vida personal. Entonces, basado en eso, tampoco quiero irme después de acabar el posgrado, después de ser médico internista, no, mi plan no es irme a ningún lado, yo quiero ejercer medicina acá y me gustaría pues hacer toda mi vida como tal aquí en Colombia. Viajar a otro lado, ojalá dar clases con MediLearners o a congresos o cosas por el estilo, sería algo que me encantaría, pero como vivir y todo eso, definitivamente acá en Colombia, y creo que la razón es porque tengo aquí mi familia, tengo acá mis amigos, tengo todo formado acá. Ahora ya tengo además un contexto laboral acá con MediLearners que también me aferra un poco más, digámoslo así, a Colombia.
pero creo que esas son mis principales razones. No quiere decir que quedarse sea lo mejor, evidentemente irse puede ser mucho mejor en términos académicos de calidad de vida, pero creo que para mí pesa mucho más la parte que les digo de tener aquí cerca todo mi círculo social y familiar que todo lo demás. ¿Hiciste rural? ¿Recomiendas hacerlo tal vez? No hice, tuve la fortuna de quedar eximido, pero creo que es una pregunta que a uno le hacen muchísimo los internos, por ejemplo, cuando roto con ellos en la residencia o los estudiantes, y es una duda que uno tiene, bueno, usualmente hay profes que han hecho rural y le recomiendan muchísimo a uno hacerlo, así como hay gente que no ha hecho y le recomienda a uno no hacerlo. Creo que ambas posturas son válidas, pero mi postura es que no es necesario hacer rural. La razón básicamente es porque en la gran mayoría de los escenarios, por lo menos mis compañeros que conozco que fueron a hacer rural, muchos les tocó pues evidentemente en un puesto de salud, en un pueblo bastante alejado, que realmente no tenía muchos recursos. Entonces, si bien digamos que adquieren cancha, como le decimos acá en Colombia, o adquieren experiencia en tomar decisiones, en resolver problemas, creo que aprenden a hacerlo de una manera diferente a como la van a hacer en la vida ya cuando sean profesionales acá en Bogotá o en cualquier otra ciudad. A menos de que, pues, digamos, su plan sea irse a trabajar en esos escenarios, creo que un rural lo enfrenta a uno a un escenario al cual realmente no va a estar expuesto el resto de su vida. Entonces, esa cancha y esa experiencia creo yo que se puede adquirir trabajando en un entorno que sí sea más semejante a lo que uno va a estar el resto de su vida. Ese es como mi punto de vista, pero evidentemente entiendo a las personas que dicen lo opuesto, que es, digamos, como toda la parte de, de precisamente exponerse a no tener recursos y a tratar de resolver las cosas sin recursos. Creo que ese punto también tiene mucha validez, pero mi posición personal es la que les comento. Ahora que hay un impacto social de ayudar a las personas, por supuesto que sí, pero pues creo que hay que tener en consideración todo lo que implica irse a hacer un rural, los, todos los términos como médico-legales que también hay relacionados ahí. Entonces, basado en todo eso, mi opinión es que no es necesario y no me hubiera gustado hacerlo. Listo, entonces vamos a hacer una tanda de preguntas en las que me respondes con una sola palabra si es posible. Vamos Listo. a hacerlo súper rápido. Anime favorito. Naruto. Messi o Cristiano. Cristiano. Banda favorita. Banda favorita, creería más artista, Ed Sheeran. Equipos favoritos de fútbol. En Colombia, Glorioso Deportivo Cali. Por fuera de Colombia, digamos Real Madrid. Artista favorito. Ah, entonces ahí sí, Ed Sheeran. Canción favorita. Soldadito Marinero de Fito y Fitipaldis. Edad. 26 años. ¿Derecha o izquierda? Centro. ¿Qué hubiese estudiado de no haber estudiado medicina? Química. ¿Y alguna opinión sobre la eutanasia? En enfermedad terminal, a favor. Mejor y peor momento de la residencia hasta ahora. Mejor momento, creería yo que la rotación de infectología, porque como les dije en la sección anterior, creo que es la parte que más me gusta en términos de supraespecialidades de medicina interna. Entonces, en términos propiamente de la residencia, creería yo que el mejor momento sería ese a nivel académico y a nivel personal. Creo que todo lo que he tenido la oportunidad de ir con mis compañeros de residencia, en la Javeriana la fortuna es que somos muy compañeros entre todos, no hay tanto como esa jerarquía, realmente creo que no la hay. Entonces, todo lo que uno ve con sus compañeros de fiestas de fin de año y demás, valen la pena completamente toda la residencia. Peor momento, creo que no he tenido un momento así feo, duro o algo por el estilo, pero el momento que quizá más difícil ha sido en términos académicos o que más me ha costado es precisamente la rotación en la que acabo de estar, que es por fuera del hospital base que nosotros tenemos. Entonces, pues nada, fue un choque bastante duro porque es una realidad completamente diferente, digamos, como una disponibilidad de recursos completamente diferente, mucho más escasa. Pero nada, se logró y pues de todo se aprende. Creería que ese es el momento como más duro, aunque realmente no he tenido algo así como muy feo en la residencia, menos mal. ¿Qué opinión tienes sobre el trato de tus compañeros y superiores en la residencia? Que es muy bueno, realmente que es muy bueno. Como les digo, estoy hablando desde la experiencia de mi programa de posgrado, que es el de la Javeriana. Pero creo que lo que más me sorprendió cuando yo entré a la Javeriana, yo entré sin saber realmente mucho de cómo funcionaba la Javeriana, pero creo que lo que más me sorprendió fue precisamente eso, que los compañeros de la residencia, si estén en otros semestres, realmente son compañeros, realmente se preocupan por uno, todos velan por el bienestar de uno y los profes también son como muy dados a pensar en no solo la parte académica, sino la parte personal del residente. Entonces respetan mucho tiempos personales, respetan mucho tiempos de estudio, respetan posturnos, etcétera.
Entonces ha sido maravilloso, pensaría yo, en ese escenario, mi experiencia como tal en la residencia. ¿Qué tan dura es tu residencia? ¿Cómo es un día o una semana promedio en la misma y tienes tiempo para tus otras actividades? Bueno, diría que ha sido menos dura de lo que esperaba. Definitivamente la residencia pues igual es bastante exigente, pero creo que nuevamente, hablando desde la perspectiva del escenario y del posgrado en el cual yo estoy, nos respetan bastante los tiempos y a pesar de que pues obviamente toca estudiar muchísimo, toca rendir y toca hacer todo lo digamos a nivel académico en la parte de las rotaciones en las cuales nos encontramos, definitivamente queda tiempo para hacer las cosas que uno quiere. Pues creo que evidencia y muestra de eso es el hecho de que puedo estar grabando esto hoy, por ejemplo, puedo grabar videos para YouTube, puedo hacer mis diplomados de medicina interna y a pesar de eso cumplir y rendir en la residencia sin necesidad de estar matado, o sea, de estar muerto, de estar sin dormir un montón de tiempo, no. Entonces creo que también ahí tuve algo de fortuna y de beneficio de estar en el posgrado en el cual me encuentro, pero no ha sido tan duro como yo me lo esperaba. Un día normal o una semana normal mía, creo que pues nada, la rotación de lunes a viernes, si tengo turno, pues turno y al otro día estoy posturno, ese sí pues se respeta completamente. Dependiendo de la rotación, tengo que llegar a las 6 o a las 7 de la mañana, entonces para eso yo me levanto una hora y 10 minutos antes, entonces, no sé, 4:50 o 5:50 me levanto, me alisto y pues cojo el carro para la universidad. Llego allá, hago pues todas mis rotaciones, el almuerzo, tal, y en la tarde lo que hago es que usualmente me devuelvo del hospital a mi casa, me demoro más o menos una hora, estoy llegando a mi casa dependiendo de la rotación entre 5 o 6 de la tarde. Si llego muy cansado, duermo media hora, si no llego muy cansado, me pongo a estudiar de una vez, ceno más o menos tipo 7 8 y sigo estudiando hasta las 11. Eso sería un día normal en términos de que no tenga que hacer nada adicional, pero digamos que lo que trato es precisamente estudiar bastante, sobre todo los primeros días de la semana, para que no sé, si el jueves me invitan a ir a comer algo en la noche, pueda ir a hacerlo sin ningún problema, lo mismo el viernes, y ya lo que es el sábado y el domingo sí depende, si tengo turno, pues tengo turno, si no tengo turno, lo que trato de hacer usualmente es los sábados en la mañana tratar de aprovechar para estudiar, grabar videos o lo que sea, y ya lo que es los sábados en la noche sí descansar y los domingos pues también depende mucho de si tengo planes o no. Si no tengo planes, estudio. Si tengo planes, pues voy a los planes. Realmente varía mucho dependiendo de cómo se vaya presentando todo. ¿Cómo distribuir el tiempo entre trabajo y prepararse para la residencia? Bueno, creo que aquí hay un factor importante que uno tiene que tener en cuenta cuando le hacen esta pregunta, porque me han hecho muchas personas, y es qué tanto necesita uno trabajar, sobre todo en términos económicos, ¿sí? Digamos que yo tuve la fortuna de tener la beca durante el pregrado y pues salí sin deudas, pero evidentemente hay muchas otras personas que salen con deudas. Entonces creo que la pregunta depende en gran parte de eso, ¿no? Porque pues hay que solventar la parte económica, pienso yo, también antes de entrar a una residencia donde salvo que pues uno entre a una universidad pública o tenga la fortuna, digamos, de entrar a este tipo de universidades, pues le va a tocar también pagar bastante dinero, por lo menos acá en Colombia. Entonces, creo que lo primero es pensar en eso, qué tanto necesito trabajar para mi parte económica y para mi calidad de vida, y ya conforme a eso determinar qué tiempo me queda libre y ahí sí distribuirlo para la parte de la residencia. En mi escenario, pues digamos como particular, yo busqué un trabajo que fuera de medio tiempo, yo no iba a matarme trabajando y creo que es algo que siempre he tenido claro desde que me gradué, salvo que lo llegue a necesitar, yo solo quiero tener un trabajo, no quiero tener dos, tres, cuatro trabajos como tienen muchos doctores, yo solo quiero tener uno, hacerlo bien y en el resto del tiempo pues tratar de dedicarme a mis otras cosas. Durante el escenario antes de entrar a la residencia, esas otras cosas pues eran prepararme para la residencia. Entonces, sí, como tener un trabajo y creo que también tratar de ajustar ese trabajo a cuándo le rinde más a uno estudiar. Si le rinde más estudiar en la mañana o si le rinde más estudiar en la tarde-noche. Porque si le rinde más estudiar en la tarde-noche, pues consigas el trabajo de la mañana. Mientras que si le rinde estudiar más en la mañana, pues consigas el trabajo de la tarde o de turnos noche o cosas por el estilo. Creo que pues toca como sopesar todo eso, la parte económica, la parte de cuándo le rinde a uno más estudiar y ahí tratar de distribuir el tiempo de la mejor manera posible. ¿Cómo prepararse para la residencia? ¿Es necesario prepararse? ¿Es necesario prepararse? Por supuesto que sí. Sobre todo porque, bueno, depende del pregrado que uno salga, pero uno usualmente tiene meses selectivos al final y uno usualmente suele conseguir un trabajo en las cosas que le gustan. Entonces, por ejemplo, si a uno le gusta medicina interna y todos sus últimos meses se dedicó a cosas de medicina interna y consigue un trabajo donde solo hay urgencias de adultos, pues va a dejar de preparar gineco, va a dejar de estudiar pediatría, va a dejar de estudiar psiquiatría y un montón de cosas.
Y en los exámenes de residencia, pues preguntan de todo. Entonces, definitivamente es necesario prepararse porque es inevitable, a todos los seres humanos y especialmente a los médicos se nos olvida lo que estudiamos. Entonces, toca prepararse. ¿Cómo hacerlo? Creo que es un dilema bastante grande. Creo yo que lo primero que uno tiene que determinar es qué tanto tiempo necesita para hacerlo. No hacerlo de afán, sino hacerlo como bien estructurado. Mi plan, por ejemplo, original de prepararme para la residencia era de un año, en el cual yo ya había como más o menos estipulado el estudio de, pues yo iba a utilizar era el material de los libros del CTO para estudiar clínicas y unos videos del USMLE para estudiar básicas. Y eso era lo que iba a estudiar en ese año, pero creo que independientemente del recurso que uno escoja, sea MIR, sea CTO, sea el SEM, lo que sea, es siempre estar haciendo preguntas y ser consistente con el estudio. Y sobre todo lo de las preguntas, hagan preguntas a cada rato, preguntas, 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 y sean de temas que ustedes no hayan estudiado todavía, porque eso es lo que más lo entrena a uno a cómo, digamos, cómo presentar un examen. Y también tratar de llenarse de consejos de todo el mundo. Digamos, por ejemplo, si quiero pasar a Javeriana o a Javeriana y a Rosario, pues pregúntenle a esas personas cómo es el examen de Javeriana y cómo es el examen del Rosario, para conforme a eso también tratar de enfocar un poco sus estudios. ¿Qué tan importantes son las notas para entrar a una residencia? ¿Y qué se debe tener para entrar a una? ¿Qué tan importantes? Yo creo que muy poco, ¿no? O por lo menos lo que he visto en de las personas que conozco que han entrado a programas diferentes a la Javeriana y demás, eso es lo que menos pesa. Pesa más es el examen que usted haga para el ingreso y ya después lo que hagan después, las entrevistas y demás. Más teniendo en cuenta que, digamos que es muy heterogéneo, por decirlo de alguna manera, la forma en la cual califican entre las universidades. Es decir, no es lo mismo como van a calificar a alguien de la militar acá en Colombia, a alguien de la Javeriana o a alguien del Rosario. Es distinto lo que se puede considerar un buen promedio en cada una de esas universidades. Entonces yo creo que pues son bastante conscientes de eso en los programas y no le dan mucha importancia como tal. ¿Qué se necesita para pasar a la residencia? Creo que tampoco es una como respuesta como exacta, por decirlo de alguna manera. No hay un checklist de las cosas que uno necesita. Creo que en el proceso y sobre todo en la entrevista uno se puede destacar incluso con cosas que no son de medicina y eso le puede dar puntos a uno como tal para, para pasar o para destacar y que uno logre pues adquirir el cupo. Entonces creería yo que lo importante es tratar de potenciar las cosas buenas que uno tenga. Si no tiene publicaciones, no es que no vaya a pasar a la residencia sin las publicaciones. Potencie las otras cosas que usted haya hecho. Fue tutor, entonces hágale a ser tutor. Fue profesor, entonces exponga y déle importancia a esa parte docente suya, sin necesidad de que las publicaciones vayan a ser como un limitante para pasar a una residencia, por poner un ejemplo. ¿Cómo es el panorama para realizar una residencia en Colombia y cuál es la mejor opción? El panorama diría yo que es duro, definitivamente. Creo que en Colombia la cantidad de cupos que hay es muy, muy, muy limitada para la cantidad de médicos que se gradúan y eso es notable cuando alguien se va a tratar de, digamos, como tener un cupo de residencia en otro país donde suelen haber muchos más cupos y suele ser mucho más asequible entrar a una residencia. Entonces creo que el panorama es duro, por eso mismo pues toca prepararse muy bien y toca tratar de hacer todo lo posible por entrar como tal a la residencia. Y en cuanto a cuál es la mejor opción, pues depende de cada uno de nosotros. No existe una mejor opción. Eso me lo preguntaron mucho. ¿Cuál es la residencia que tiene mejor, no sé, como campo laboral o cosas por el estilo? Creo que si uno toma la decisión de especializarse en algo únicamente porque va a hacer plata, así como por ejemplo si uno toma la decisión de irse del país únicamente porque quiere hacer más plata, pues no va a ser feliz. Creo que eso es algo que siempre he pensado yo y que me inculcaron mis papás y es a lo que sea que uno se dedique, tiene que hacerlo porque es feliz en eso y porque le gusta. Si uno hace las cosas bien, pues ya todo lo demás irá saliendo. Entonces, creo que la mejor opción es la que usted considere que es la especialidad que más le gusta y en la cual usted va a ser más feliz como ejerciendo. ¿Cómo y cuándo desarrollaste el hábito de estudio para evitar procrastinar? Hmm, Creo que a lo largo el método de estudio como tal que tengo en estos momentos, yo creería que lo implementé más o menos como hacia séptimo, octavo semestre, que fue cuando empecé a, digamos, como hacer todo lo que es mi método de estudio de cómo buscar la bibliografía que voy a leer, cómo priorizarla, cómo leerla y cómo resumirla. Creo que en eso se resume, digamos, como lo que sería mi método de estudio. Tengo un montón de videos de esos en el canal por si los quieren ver, pero sí creería que más o menos fue como hacia séptimo, octavo semestre. Y evitar procrastinar, en mi opinión, es imposible. Creo que lo he dicho en varios videos.
y es que yo estoy en contra de todo eso de ser productivo todo el tiempo, de cómo estudiar 15 horas al día, pues nadie en su sano juicio estudia 15 horas al día. Entonces procrastinar es natural, creo que lo importante es tratar de establecer estrategias para que uno pueda procrastinar o pueda tomarse sus tiempos de descanso sin necesidad de digamos, como acumular muchas cosas hacia el final, o sea, poder hacerlo de una forma sana, por decirlo de alguna manera. Pero creo que es imposible evitar procrastinar y creo que uno no debería hacer las cosas orientadas a eso. Debería hacer las cosas orientadas a cómo aprovechar el tiempo en el cual no procrastino. ¿Cuál dirías que es tu método de estudio? Diría yo que se divide como en esos componentes que mencioné en la pregunta pasada. El primero es cómo buscar la literatura, ¿cierto? Como en qué sitios buscar la literatura que uno va a leer de algo. Personalmente mi plataforma favorita es UpToDate y los artículos de revisión. Lo segundo es cómo priorizar lo que a uno va a leer y creo que ahí importa es cuánto tiempo tiene uno para estudiar. Si solo tengo un día, pues priorizo solo una de las bibliografías que encontré. Si tengo más de un día, pues utilizo varias. Lo tercero es cómo leerlo y cómo resumirlo. Creo que todo lo que uno lea tiene que resumirlo en algún lado, tiene que dar una evidencia, digo yo, siempre de lo que uno leyó. Entonces es cómo leerlo y cómo resumirlo como el otro componente importante y creería yo que en eso digamos, como resumiría lo que es mi método de estudio y queda una parte adelante que es cómo consolidarlo, creería yo, y ahí yo utilizo mucho realmente es el canal de YouTube exponiendo las cosas que voy estudiando. Entonces eso me sirve mucho como para tratar de consolidar un poco el conocimiento. Como les digo, hay unos videos en el canal de cómo estar actualizado, cómo buscar literatura y todo eso que pueden ver en donde pues está un poco más desglosado cada uno de estos pasos, pero creería yo que ese es el resumen de mi método de estudio. ¿Cuántas horas al día estudias? No existe una respuesta y creo que la pregunta va muy orientada a cuántas horas necesito estudiar al día y creo que tampoco existe esa respuesta. Porque depende, pues depende. Si yo un jueves llegué a rotar y estoy muy cansado y para el otro día ya sé que tengo adelantadas mis cosas, puedo tomar la decisión de no estudiar y quedarme viendo una serie. O me escriben mis amigos que están comiendo en algún lado que si quiero ir, pues voy y como y pues no estudio. O si tengo cine, entonces depende. Entonces creo que no existe un número de horas. Creo que lo importante es que cuando uno está estudiando lo haga de la mejor manera posible y si a uno le está rindiendo, trate de aprovechar ese día. Si le está rindiendo ese día, trasnochese un poquito más ese día que le está rindiendo, porque puede que al otro no le rinda tanto. Creo que los días es el rendimiento del estudio de uno es muy variable dependiendo del día. Hay días donde uno le rinde un montón, hay días donde no. Entonces aprovechar los días en donde sí. Entonces, como les digo, puede que yo un domingo que me está rindiendo un montón, sí me estudie fácilmente unas 10 horas, pero puede que otro domingo esté muy cansado, el día anterior no sé, salí o cosas por el estilo y puede que ese domingo solo estudie 4. Entonces lo importante es como aprovechar las horas que uno tenga, no tratar de cumplir un número de horas. ¿Cuál sería tu método para no olvidar la información? ¿Y cuántas veces has tenido que estudiar un tema que ya sabías? Infinitas veces, así de simple. En la residencia, incluso a pesar de que yo creo que repaso mucho las cosas por enseñarlas, hay muchas cosas que toca volver a estudiar y es imposible que a uno no se le olviden las cosas. Obviamente uno puede tratar de hacer como estrategias para tratar de que eso se demore un poquito más, pero es imposible que a uno no se le olviden las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven en YouTube todo esto de cómo no olvidar las cosas, utiliza Anki y demás, pues todo eso es muy enfocado a un parcial, ¿sí? O sea, evidentemente, si uno utiliza Anki 2 meses antes de un parcial, pues se va a saber todo en memoria para el parcial. Pero esa persona cuando ya esté graduada y esté frente a un paciente, pues no está presentando un parcial y muy probablemente ahí ya dejó de hacer Anki, pues se le van a olvidar las cosas. Entonces creo yo que lo que uno tiene que tratar de hacer es o enfocarse es a cómo retener la información y cómo no olvidar la información para poder usarla frente al paciente. Entonces, creería yo que lo que trato de hacer es, uno, enseñarla, enseñando uno aprende y enseñando uno las cosas le quedan muchísimo más claras y creo que a un periodo de tiempo mucho más largo. Y dos, tratando de uno mismo estarse repasando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, tengo un paciente que está con furosemida y yo digo, no me acuerdo cómo actuaba esto. Entonces voy y busco de una vez cómo actuaba y así estoy todo el tiempo como recordando y recordando y recordando las cosas. Como les digo, es imposible que eso no vaya a suceder, es decir, es imposible que uno no se le vayan a olvidar las cosas. Entonces, también tener eso en mente y tener claro en dónde consultar las cosas en tal caso de que uno se le olviden. Entonces, sus resúmenes o up-to-date o lo que sea, tener claro uno en dónde consultaría esas cosas cuando se le olvidan así las necesita como rápido. Consejos para practicar o mejorar el razonamiento clínico. Creería yo que uno, hacer muchas preguntas, sobre todo para un examen o cosas por el estilo.
Y ya para la vida, como enfrentarse, ¿verdad?, a pacientes, creo que el único consejo que les puedo dar es que se enfrenten a eso. Me explico. Por ejemplo, cuando uno está en séptimo, cuando uno recién está empezando en clínicas, como que no se atreve mucho a tratar de proponer conductas, a pensar qué se haría con el paciente, sino que uno se limita mucho a entender qué ha pasado con el paciente hasta ese momento. Pero no se enfoca en pensar, bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer después? Entonces, tratar como desde los semestres más pequeños de pensar en ese paso adelante, en, bueno, ¿qué será lo que vamos a definir en la revista? Está con fiebre, entonces le vamos a cambiar el antibiótico, qué exámenes le vamos a pedir, qué vamos a hacer con ese paciente. Entonces creo yo que la forma como más útil es con la práctica. Definitivamente uno necesita práctica para desarrollar ese razonamiento y ese enfoque clínico, pero tratar de no desarrollar esa práctica cuando uno ya sea el responsable del paciente, sino desde mucho antes, desde los semestres más pequeños, pensar en proponer cosas, así sea que no se la proponga el doctor, piense usted qué haría y contrástelo contra lo que finalmente hizo el doctor en la revista. No necesariamente tiene que ponerse a proponer cosas. Entonces ese sería como mi principal consejo. ¿Cómo mantenerse actualizado? Creo yo que toca como tratar de tener herramientas que precisamente lo mantengan actualizado a uno. Ahorita ya existen muchas. Por ejemplo, existe una aplicación que se llama QX Read, como QX Read de leer en inglés, que le bota a uno artículos nuevos de las cosas que uno le marque como intereses. Por ejemplo, si no tiene redes sociales, Facebook o Twitter, seguir como los journals importantes, Lancet, New England, o sociedades importantes como la Sociedad Española de Cardiología. Ellos todo el tiempo están botando cosas de actualización que le sirven a uno. Medscape creo que es otra herramienta muy buena. Ahorita, por ejemplo, que tengo como la oportunidad de estar con todo lo del ACP, el ACP Journal Wise también es buenísimo, creo que incluso es mejor que QX Read. Pero sí, como tratar de tener esas herramientas para mantenerse actualizado, creería yo que es como el consejo. ¿Cómo es el campo laboral en medicina y cómo empezar a trabajar? Creo que uno cuando sale se afana mucho en buscar trabajo porque al inicio no es tan fácil, pero creo que casi siempre hay como unos periodos donde hay unas muy buenas ofertas para conseguir trabajo, que es cuando la gente pasa a la residencia, porque pues ahí empiezan a renunciar muchos doctores de puestos que quizá uno querría. Y cómo empezar a trabajar, pues depende de qué tanto afán tenga uno. Al inicio, digamos, como les digo, es más difícil, sobre todo cuando uno tiene experiencia. Entonces está la opción de ser médico domiciliario, cosas por el estilo, es como lo que más rápido sale. Y después uno poco a poco va encontrando un puesto que le gusta. Creo yo que lo más importante es como no conformarse y conseguir un puesto que le sea útil a uno, no solo que le dé buenos ingresos, sino que le sea útil a uno en términos de practicar, estudiar y todo lo demás. ¿Cuáles consideras tú que deben ser las habilidades que debe tener un buen médico? Creo yo que uno, saber cómo aceptar cuando no sabe, diría yo que es como la más importante, saber aceptar cuando no tiene algo claro y no ponerse a inventar, sino buscar o pedir ayuda. Dos, saber dónde consultar la información cuando la necesite, sobre todo ahorita que tenemos todo tan a la mano en términos de tecnología y no todo lo tenemos que saber de memoria, pues es muy importante saber dónde buscar una dosis o cosas por el estilo cuando uno no lo recuerde. Y tres, digamos que más allá de toda esta parte de tener o no tener el conocimiento, pues ser un buen médico también significa ser un buen médico con el paciente. Entonces saber hablar con el paciente, comunicarle las cosas, entenderlo, poder darle la información y darse el tiempo como de tener esa buena relación médico-paciente. ¿Qué recomiendas estudiar antes de entrar a la facultad de medicina? Nada, creo que es, pues, para eso es que uno va a entrar a la facultad de medicina, ¿no? Evidentemente uno puede tratar de estudiar cosas de biología celular o cosas por el estilo, pero yo soy bastante partidario de que uno los momentos de descanso debe aprovecharlos y no debe ponerse a estudiar cosas. En vacaciones que la gente se pone a estudiar para el semestre que sigue, en mi opinión, eso no hay que hacerlo. Es mejor descansar y cuando le toque estudiar, ahí sí mátese estudiando, pero no se mate antes de tiempo porque después se va a quemar, va a entrar en burnout y todo. Entonces, pues mi respuesta sería nada. Y sí, sí, pues materias básicas, sí, definitivamente lo van a hacer. ¿De dónde recomiendas estudiar durante el internado? Creo que el internado es una época en la que quizá no es tan fundamental estudiar. Me explico. Creo que pues si uno llegó al internado es porque va a repasar las cosas que ya estudió. Entonces creo que uno lo que más tiene que tratar de enfocarse en el internado es de como aprender lo más importante de cada una de las especialidades en las que uno rota y lo que más le va a servir a uno cuando sea médico general mientras logra pasar como tal a la residencia.
Entonces no es clavarse y matarse estudiando todos los temas, sino creo yo que es tratar de enfocarse orientar, digamos, como los esfuerzos de uno a tratar de ser bueno en lo más común de cada una de esas especialidades para que de esa manera uno pueda ser un buen médico general. ¿Cuál es el mejor libro que has leído de la carrera y que otros recomiendas para estudiar? Yo personalmente no recomiendo libros. Mucha gente me preguntó que cuál era el mejor libro para medicina interna, que Harrison, que yo no sé qué. Bueno, en mi opinión, los libros, por lo menos en clínicas, no son tan útiles. Suelen estar desactualizados, suelen enfocarse en muchas cosas que ya no se usan o que no tienen mucha evidencia. Entonces, mi opinión es siempre estudiar de bases de datos tipo UpToDate o artículos de revisión de journals de calidad como Nature, JAMA, New England, etcétera. ¿Cuándo sirven los libros, creo yo, en medicina? En básicas. Entonces, definitivamente en básicas es donde si hay, por ejemplo, fármaco, inmuno, micro, ahí sirven los libros. Y ya cuál es el mejor, pues creo que depende de cada persona. Cada uno tiene gustos diferentes, hay muchos que son muy buenos. Entonces es como tratar de encontrar cuál es el que más se adapta como a la información que uno cree que necesita. Pero en básicas, en clínicas, mi recomendación es no estudien libros. ¿Qué tan importante es la edad en la carrera de medicina? Creo yo que muy poquita, muy poquita. Hay mucha gente que se afana con esa pregunta, creería yo, me la hicieron varias personas. Ni siquiera para entrar a la carrera de medicina y mucho menos para la residencia es algo importante la edad. Creo que es algo que también cada vez menos lo toman en cuenta, porque pues hay muchas personas que les gusta hacer muchas cosas antes de especializarse o una carrera antes de o una maestría. Entonces, por lo menos yo, si les soy honesto, tenía algo de afán, entre comillas, de pasar a la residencia. Me hubiera afanado un poco, pues digamos como no pasar tan rápido como gracias a Dios pasé. Pero cuando entré me di cuenta que no es necesario pasar tan joven, que de hecho lo común es no pasar a una edad como tan temprana. Entonces, mi recomendación o mi respuesta sería es que no importa y que no hay que afanarse por eso. Aquí nos preguntan cómo conociste a Santiago. Bueno, con Santi entramos juntos a la carrera, es decir, empezamos primer semestre de medicina juntos. ¿Cómo lo conocí? Digamos, como cuál fue el momento en el que se conocieron. Creo que fue como hacia el primer parcial que tuvimos en primer semestre de biología celular, donde nosotros en mi facultad nos partían por grupos de clase, entonces Santiago estaba en otro grupo, pero me uní con un amigo que tenía, una amiga, no me acuerdo, de otro grupo que era donde estaba Santiago y ellos estaban estudiando y pues vi que Santi estaba repasando como súper bien como los temas, entonces yo también me puse a repasar ahí con él y como que nos entendimos, por decirlo de alguna manera, en términos académicos. Desde ahí como que empezamos a estudiar juntos. Luego de segundo en adelante en mi universidad uno forma grupos de estudio que es con el grupo con el cual uno ve todas las materias básicas, y en ese grupo pues estuve con Santi y con muchos de los que ahorita pues son mis mejores amigos de la carrera. Entonces ahí como que forjamos todo como esa amistad, por decirlo de alguna manera, y también como ese entendimiento académico. Y ya cuando estuvimos como en octavo o noveno semestre fuimos tutores de medicina interna juntos, y ya, y pues digamos que ahí fue como fue saliendo todo esto del canal. A ver, dinos la verdad. ¿Logras pagar la residencia con las ganancias de YouTube Learners? Sí, la respuesta es sí, gracias a Dios, pues digamos que me permito, por decirlo de esa manera, poder pagar la residencia y voy a poder salir sin deudas. Entonces, pues sí, gracias a todos ustedes. ¿Cómo fue el proceso o cómo decidieron iniciar el canal de YouTube? ¿Qué tan fuerte fue hacerlo? Bueno, eso lo preguntan muchísimo, creo que es lo que más me preguntan los profes, de hecho, respecto al canal y es cómo sale esta vaina, uno, cómo empieza esto de YouTube. Entonces la respuesta es que nunca decidimos crear un canal de YouTube, por decirlo de alguna manera, para ser youtubers. Como les dije, con Santi fuimos tutores de medicina interna juntos. Cuando fuimos tutores, en el Rosario hay dos hospitales base donde se ve medicina interna, que quedan un poquito lejos el uno del otro. Entonces, si bien nosotros intentábamos dar las tutorías en ambos hospitales, había momentos en los cuales pues no alcanzábamos. Entonces, se creó el canal, fue para subir ahí las grabaciones de los videos de las clases y hacerles un quiz de asistencia pues a nuestros tutoriados. Entonces, eso lo hicimos y lo hicimos más o menos durante un periodo de cuando Santi fue tutor solo, luego fuimos los dos tutores al tiempo, luego yo fui tutor solo de medicina interna y durante todo ese lapso de tiempo estuvimos subiendo un montón de videos de las tutorías. A fin de cuentas, yo no sé cuánto, pero teníamos como 120 videos subidos en ese canal y pues nada, ahí lo dejamos quieto. Cuando ya estábamos en el internado, me acuerdo que llegó el correo y yo le dije a Santi, como oiga, acaba de llegar un correo de que podemos aplicar como un partner de YouTube, que eso es como para ganar plata con YouTube. Y fuimos como, pues hagámosle, o sea, pues
quien quita ahí a uno le entren $1 mensuales o cosas por el estilo, pues hagámosle. Entonces nos inscribimos y durante ese tiempo, digamos que el siguiente semestre, en mi último semestre de la carrera, volví a ser tutor de interna. Entonces yo dije, no, pues voy a tratar de grabar todas las clases y las voy a ir subiendo al canal. Y entonces eso hizo que el canal fuera creciendo hasta que pues ya nos llegó como el primer ingreso, por así decirlo, el primer pago. Entonces dijimos, uy, esto como que da plata de verdad. Entonces eso fue casi que un poquito antes de que entrara o que llegara el COVID. Dijimos, no, pues metámosle entonces al canal. Y ahí fue cuando hace un poquito menos de 3 años dijimos, no, pues entonces creamos el logo, tal. Y ahí sí empezamos a grabar videos exclusivamente para subirlos a YouTube. No grabar clases que le dábamos a otras personas para subirlas a YouTube, sino que era grabar videos propiamente para YouTube. Y de ahí en adelante fue que ha venido sucediendo pues todo lo que han visto que gracias a Dios ha venido sucediendo con el canal. Bueno, aparte de las diapositivas en tus clases y las tutorías, ¿preparas algún guión para los videos? No, creo que no. Evidentemente creo que eso parte de haber dado clase tanto tiempo. Fui tutor 7 veces durante la carrera o 6, no me acuerdo. Me dediqué a dar clases antes de entrar a la residencia. Entonces, pues digamos que eso ha hecho que adquiera como la facilidad, por decirlo de alguna manera, de exponer diapositivas. Entonces, honestamente, lo que yo hago es que yo todo lo que leo lo resumo en diapositivas y en este momento en la residencia, pues para tratar de que me rinda el tiempo y poder pues cumplir, digamos, con el video semanal que me gusta subirles acá en el canal de revisión de tema, lo que hago es grabar exponiéndome el resumen de algún tema que haya hecho. Entonces simplemente hago eso. Honestamente no tengo ningún guión ni nada por el estilo. Por eso quizá algunos habrán notado que a veces hay errores en los videos, pues porque los grabo derecho, realmente los grabo de corrido, tampoco los reviso, los subo como quedaron, a menos de que sepa que allá la han embarrado en algo, pues ahí sí yo me acuerdo y anoto como el minutico en el que fue y en la edición pues lo corto, pero es de corrido básicamente que grabo los videos. ¿Grabarías un video de tu vida en el hospital? Esa pregunta me la hicieron mucho mis estudiantes con los que estuve ahorita en la última rotación que tuve, que pues fue fuera del hospital base de la Javeriana. Y la respuesta es que no. Y creo que los que me siguen en redes y los que me siguen aquí en YouTube se han dado cuenta que yo nunca grabo cosas en el hospital, nunca subo historias en el hospital y en el hospital nunca, jamás en la vida me van a ver con una cámara grabando cosas. La razón básicamente es porque pienso que son dos cosas que se deben separar, en mi opinión. O sea, mi residencia es mi residencia y yo ahí soy residente, soy estudiante y me tengo que dedicar a estudiar y a cumplir con mi papel. No tengo que ponerme a grabarme estudiando o a grabarme presentando pacientes o a grabarme como es una revista, porque creo que eso precisamente me alejaría de lo que me debe importar en ese momento, que es ser un buen residente y tratar de formarme de la mejor manera para poder ser el mejor internista pues que quisiera ser para mis pacientes. Y aparte es mi vida de YouTube y mi vida de subir cosas en Instagram y demás. Por eso todo lo que ustedes ven que grabo en YouTube y en Instagram siempre es en momentos en los cuales o estoy en descanso o no estoy en la residencia o estoy en mi casa. Entonces, basado como en ese precepto, nunca lo he planteado y no creo que nunca lo haga, y en este momento no pienso que jamás lo vaya a hacer, de grabar cómo es mi vida en la residencia o en un día en el hospital o algo por el estilo. Son cosas aparte. ¿Cuándo sale el diplomado de cirugía? Excelente pregunta. No, pues ya estamos trabajando en ese. Tenemos 2 profes que son excelentes, que están trabajando en el diplomado de cirugía. Esperamos que ojalá lo más pronto posible, pero casi todos nuestros profes son como lo soy yo, residentes o recién graduados. Entonces evidentemente el tiempo no es lo que más nos sobra en esta época de nuestra vida. Entonces pues toca con paciencia. Pero la idea es ojalá en el transcurso, creería yo, del próximo año estar sacando ese diplomado. ¿Sería posible un curso de premedicina de materias básicas? Pues no nos lo hemos planteado como un curso de premédico, pero sí queremos tener cursos. De hecho ya tenemos varios profes trabajando en eso, tener cursos de materias básicas, de fisiología, de inmunología, de microbiología. En todo eso estamos trabajando. Ya hay varios que están en curso, que se están realizando las diapositivas y pues esperamos grabarlos muy pronto y sacarlos también pues en el transcurso del próximo año ahí en la plataforma. ¿Y para cuándo un curso sobre UCI? Creo que ese es el que más nos piden, creería yo. Antes de que sacáramos en la interna, el que más nos escribían era cuándo cuidado intensivo, cuándo UCI. Ya conseguimos la profesora, estuvimos mucho tiempo buscándola porque nosotros tratamos de que nuestros profes pues den como la talla, por decirlo de alguna manera, y sean los mejores profes posibles pues para ustedes cuando adquieren los diplomados. Entonces ya conseguimos la profe de UCI y el diplomado de UCI va a estar dictado una parte por mi persona. Yo voy a dar como parte de los temas básicos, por decirlo de alguna manera, y ya
lo que es más a profundización y que sí o sí es de un intensivista, pues lo va a dar la profe. Entonces, pues yo creo que se va a estar buenísimo. Ya estamos en el transcurso, por así decirlo, de hacerlo. Yo estoy rotando en este momento en cuidado intensivo, entonces estoy tratando de aprender lo que más pueda también para poder hacer las mejores clases posibles. Y pues nada, esperamos también que se esté en el transcurso, ojalá del primer semestre del próximo año. Bueno, con esto terminamos entonces este video de preguntas y respuestas. Fueron muchas, yo sé, incluso corté un montón, quedó un poco largo, pero pues para eso estaban, digamos, como las secciones ahí de video en YouTube para que pudieran ver la que más les interesara. Espero que les haya gustado. Mil gracias a todos por su apoyo. Acabamos en este momento que estamos grabando este video ayer de llegar a los 200.000 suscriptores, entonces nada, en verdad les debemos todo a ustedes, todo lo que hemos logrado y demás es por ustedes y porque pues les gusta lo que hacemos y ven y se toman el tiempo de ver nuestras clases. Entonces mil gracias a todos y nada, nos estaremos viendo sí ya el próximo mes en videos nuevamente de revisión de tema.